Miércoles 17 de agosto de 2016, iniciamos Noticiero Hechos, diciéndole buenos días y muchísimas gracias por preferir informarse con nosotros. Qué bueno que sintonizan Canal 12, estamos listos para traerles lo último en cuanto a noticias que se han generado tanto a nivel nacional como internacional. Esto es Hechos AM. Así es, agradecemos a las personas que ya están con nosotros a través del 181 en la señal de Sky y también para quienes están muy pendientes de nuestras transmisiones en Facebook en tiempo real. Vamos a comenzar comentándoles sobre los hechos violentos que se han reportado en las últimas horas. Un hecho lamentable que se registró anoche, este homicidio justo sobre la 75 Avenida Norte de la colonia Escalón. Uno de nuestros equipos recabó todos los detalles y más adelante le vamos a presentar el reporte completo. Los hechos de violencia se registraron en diferentes puntos del territorio nacional y bueno, la noche del martes pues tampoco fue la excepción. Y fíjate que esta mañana vamos a estar conversando en nuestro espacio de la entrevista. Nos va a acompañar el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Vamos a hablar sobre la delicada situación fiscal del país. También vamos a ver si le abordamos algunos puntos relacionados con seguridad, ya que estábamos hablando de asesinatos. Pero uno de los puntos principales tiene que ser este de la situación fiscal. Estamos hablando de recortes, de focalización de subsidios e incluso de reducción de salarios para funcionarios que trabajan para el Estado. Bueno, vamos a estar muy pendientes entonces a partir de las 6:30 de la mañana, la entrevista de Noticiero Hechos AM. Pero bueno, también nuestros compañeros ya están listos con toda la información. Mucha actividad en el ámbito deportivo, por ejemplo, saludamos a Carlos Artiga, Lorena Mengíbar y Lita Cruz. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Usted ve en las imágenes, está llegando al lugar, ya veíamos que hay presencia policial, pero por el momento sí nos están reportando que el tráfico está prácticamente paralizado, así que mucha precaución para las personas que se dirigen al occidente del país. Y bueno, si pueden tomar una ruta alterna y todavía están a tiempo de hacerlo, pues quizás sea la mejor alternativa. Dentro de unos minutos vamos a conocer los niveles de afectación, los niveles de afectación que ha provocado este derrumbe en la zona de la Panamericana, en ese tramo conocido como Los Chorros. Recuerde que este es un punto altamente vulnerable por diversas situaciones, por ejemplo, por los temblores y también por las lluvias. Así es que estamos pendientes con esta información que está en desarrollo. Ya está con nosotros Marcela Rivera vía Skype y desde ahí nos tiene el reporte de qué es lo que está ocurriendo cuando apenas son las 5:37. Marcela, un gusto saludarte. Muy buenos días, compañeros. Me he trasladado hasta el kilómetro 20 de la carretera Los Chorros y justamente lo que estamos viendo en pantalla es parte del derrumbe que se generó en horas de la madrugada de este día, que inicialmente estaba bloqueando dos de los carriles. Hace unos minutos la Policía Nacional Civil junto con el Viceministerio de Transporte ya habilitaron uno de esos carriles, ya retiraron algunos de los escombros que se encuentran acá en la zona para que los vehículos puedan estar circulando en este lugar. Esto es después del turicentro que se encuentra en este lugar. Esto ha generado un fuerte congestionamiento vehicular a la altura del Estadio de las Delicias, porque justamente el bloqueo se generaba desde ese punto. Ya estamos viendo que algunos de transporte pesado ya están circulando en la zona, igual los motociclistas y algunos de los vehículos particulares, y la recomendación es para la población que si usted va para Occidente, que tome las precauciones necesarias, puede tomar rutas alternas porque el congestionamiento se puede hacer bastante fuerte en los próximos minutos en ese sentido que conduce hacia la parte occidental del país. Si debe transitar por esta vía, pues hágalo con mucha precaución debido a que aún existen algunos de los escombros acá en la zona y eso también puede ocasionarles cualquier tipo de percance. Así que muy pendientes de esta información en desarrollo. Aún continúan bloqueados uno de los carriles en el kilómetro 20 de la carretera Los Chorros en el sentido que conduce hacia el occidente del país debido a este derrumbe que se ha generado en horas de la madrugada, compañeros. Marcela, me gustaría que tal vez nos explicara qué es lo que ha ocurrido exactamente en ese punto, porque estamos hablando de un derrumbe, pero ¿qué fue? Un deslizamiento de rocas de los paredones que hay en ese sector, porque estamos viendo que hay abundante material en la carretera.
Fíjate que sí, Manuel, hubo aquí derrumbe de estas rocas que están acá en la zona, que como lo estamos viendo en las imágenes, se descarta que haya sido provocado por las lluvias, porque las autoridades dijeron que no habían presenciado ningún tipo de lluvias en horas de la noche y en la madrugada, sino que es lo que se generó, se soltaron estas rocas acá en la zona y esto es lo que ha generado el bloqueo de ambos carriles en la zona. Y bueno, de momento esta vía que llega a ser hasta 3 carriles en este punto donde tú te encuentras, Marcela, está pasando a ser solamente de 1 carril, porque sí vemos que están ya circulando los vehículos, aunque lento todavía, pero por lo menos hay paso. Claro que sí, solamente está circulando uno de los carriles acá en la zona, porque ya le vamos a mostrar en las imágenes que está bloqueado el otro carril, y esto porque las autoridades de la policía y el viceministerio de transporte también hicieron el levantamiento de estas rocas para que justamente puedan pasar los vehículos particulares acá hacia el occidente del país. Estamos viendo que uno de los carriles se mantiene bloqueado debido a estas rocas que han caído en horas de la madrugada. Bueno, esta es una información que está en desarrollo cuando son las 5 de la mañana con 41 minutos. Un derrumbe ahí en la zona de la Panamericana, a la altura del tramo conocido como Los Chorros. Así es que para todas las personas que van a viajar hacia la zona occidental, precaución, porque estos trabajos, por lo que se ve, se van a prolongar por lo menos durante buena parte de la mañana. Así es, así que bueno, alternativas, pues a buscar rutas alternas si todavía pueden hacerlo, y las personas que ya ingresaron a la carretera y ya no tienen modo de salir, pues mucha paciencia nada más, porque está habilitado solamente uno de los 3 carriles en los que se iba a convertir esta carretera, y pues van a pasar un poco lento, van a tardar un poco más, así que quizás la mejor opción para las personas que aún no salen de casa sea buscar otras rutas. Le estamos presentando también otra perspectiva. Así es, bueno, esta es información, como les decíamos, en desarrollo, porque seguramente a medida vaya avanzando la mañana se va a ir sintiendo el impacto en el tráfico, porque está bloqueado uno de los carriles. Y Marcela, me gustaría que me explicara si solo hay elementos de la Policía Nacional Civil o si ya ha llegado algún personal de obras públicas a inspeccionar el sector ante este derrumbe. Fíjate que, Manuel, que solamente hay presencia de la Policía Nacional Civil y también de los gestores de tránsito acá del viceministerio. Solamente están estas 2 autoridades acá en la zona, y sí, las rutas alternas que pueden tomar los amigos televidentes es la carretera Panamericana Oeste yendo para Quesaltepeque, salir hacia el desvío de San Juan o Pico. Esta es una de las rutas alternas que también puede estar tomando usted, amigo televidente, para evitar pasar por esta carretera que sí se ha vuelto bastante complicada en cuanto al tránsito vehicular debido a este derrumbe. Ya recordábamos que esta es una zona de alta vulnerabilidad. Recordemos que durante los terremotos de 2001 pues estuvo bloqueada durante un buen tiempo, y siempre se ha hablado de que hay peligro ahí, que se puede circular, pero que el peligro está latente por la zona de los paredones. No se han tomado una serie de medidas, pero vemos que hay situaciones que no se pueden anticipar, ¿no? Como esto que ha ocurrido esta mañana. Ahí tenemos la perspectiva también de la carretera subiendo y bajando hacia la zona occidental del territorio. El tráfico por ahora pues está prácticamente fluido, porque por la hora no hay una circulación tan intensa de vehículos. Y porque también estamos viendo que esto es justo a la entrada de Santa Tecla. Todavía alcanzamos a observar la Monseñor Romero. A la izquierda estamos observando los vehículos que se dirigen al occidente del país, al occidente del territorio, y a la derecha los que vienen de la zona de Los Chorros, de la zona de Lourdes, se están incorporando a Santa Tecla, se dirigen a San Salvador, y vemos que la carga vehicular es mayor. Así que bueno, nada más a tomar en cuenta que uno de los carriles es el que nada más está habilitado prácticamente. El paso es lento, pero sí por lo menos está fluyendo, hay flujo de vehículos. Pero si usted puede tomar rutas alternas, está todavía a tiempo de hacerlo. Bueno, nos imaginamos Dice, compañero, les voy a comentar también que acá hay una de las personas sobrevivientes a este derrumbe. En estos momentos me dirijo hacia ella para que nos comente más acerca de esa experiencia que ocurrió en horas de la madrugada. Muy buenos días, solo si nos podría comentar acerca de cómo ocurrieron los hechos, hacia dónde iba usted. No, pues yo iba para el trabajo, pero igual eso fue de madrugada, no, casi no se ve muy bien lo que es la carretera, entonces igual como cuando las piedras aparecieron, igual lo primero que se me vino a la mente fue frenar, pues.
Y nada más eso, que igual, lo bueno es que choqué antes con las piedras, antes de que cayeran las piedras. ¿Cómo a qué horas estaba circulando usted en esta carretera? A las 4:30 quizás. ¿Era visible? No, la verdad es que no era muy visible, pero igual no hay mucha inclinación, ¿verdad? Por eso es lo que no ver un poco las piedras. Okay, muchísimas gracias. Y bueno, compañeros, ya veíamos que esto también en horas de la madrugada, esta zona es bastante oscura y también bloqueaba la visibilidad de muchos de los conductores que transitaban por esa arteria. Él se dirigía en esa motocicleta que estamos viendo en pantalla y vemos algunos de los daños a la misma antes de que impactara con las rocas más grandes que se encuentran más adelante de ella. Bueno, recordemos que muchos salvadoreños comienzan sus actividades muy temprano, personas que salen entre las 3 y las 4 de la mañana de diferentes puntos del territorio nacional y tienen que circular por carreteras como esta. Pero ¿te imaginas qué impresión, Celida, que te encuentres un derrumbe de esta magnitud cuando tú vienes circulando? Sí, sobre todo porque a la hora que decía la persona que iba circulando, pues todavía estaba más oscuro. Ahorita, en cuestión de minutos, ya alcanzamos a ver la luz del sol, ya está mucho más iluminado y pues obviamente se pueden tomar las precauciones del caso. Así que bueno, estamos reiterando esta información en dirección al occidente del país. Justo en el kilómetro 20 se ha reportado este derrumbe, hay material en la carretera, hay que tener en cuenta que ya hay presencia policial, pero solamente uno de los carriles está habilitado prácticamente para las personas que se dirigen hacia la zona de Santa Ana, hacia la zona de Los Chorros, así que mucha precaución. Me imagino que dentro de unos minutos van a llegar las personas de Obras Públicas, los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, a hacer las inspecciones y determinar, por ejemplo, la magnitud del derrumbe y del nivel de afectación en el paredón de donde se desprendieron estas piedras. Claro que sí, estaremos a la espera acá de que las autoridades vengan para también que hagan la remoción de esos escombros que se han generado y también algunas de las medidas que se habían adoptado por la zona de vulnerabilidad que es esta carretera, es justamente la colocación de estas mallas para evitar que justamente ese tipo de derrumbes lleguen a cubrir todos estos carriles, tanto en el que conduce hacia el occidente como el que lleva hacia Santa Tecla, que por el momento afortunadamente solo bloqueó dos de los carriles, uno ya fue habilitado y ya los vehículos ya pueden estar circulando en esta vía. Bueno, vamos a estar entonces pendientes de tu reporte, Marcela. De ser necesario nos enlazaremos más adelante porque también con el paso de los minutos tiende a complicarse, sobre todo esta carretera que es una de las principales o quizá la principal carretera que conecta el occidente con el centro del país. Claro que sí, compañeros, yo me mantendré acá en la zona y más adelante les estaré informando acerca de cómo va evolucionando la remoción y también el tránsito vehicular. Bueno, mientras tanto vamos a continuar con otras informaciones que tenemos para ustedes en este día miércoles. Un lugar que se ha convertido en punto de asalto es la 75 Avenida Norte. Anoche, un hombre de 29 años murió en este lugar luego que le robaron su teléfono celular. A continuación le presentamos el reporte. Fue el robo de un celular lo que generó que le causara la muerte, pero... Walter Jonathan Calero caminaba por la acera de la 75 Avenida Norte de San Salvador junto con un familiar, cuando varios sujetos lo interceptaron y le robaron su teléfono celular. Posteriormente, y sin mediar palabras, le dispararon 2 veces en la cabeza. La persona fallecida venía con otra persona y es en ese momento que es interceptada por 2 sujetos. Estos 2 sujetos le piden el celular y la víctima lo entrega. Al momento de la entrega del celular le ejecutan disparos de arma de fuego en la cabeza sin mediar palabra y huyen del sector. La víctima tenía 29 años y vivía cerca del lugar donde fue asesinado. Luego del crimen y tras una alerta al sistema 911, la Policía Nacional Civil montó un operativo con una unidad táctica del sistema de emergencias y lograron capturar a los presuntos criminales. Organizamos una búsqueda aquí en la zona cercana, activamos a las secciones tácticas del 911 y pues logramos detener a cuatro sujetos, a 4 individuos, pues 2 de los cuales hasta el momento y todavía hay un proceso de investigación, pero sí apuntan a que ellos fueron los hechores materiales de la muerte de esta persona. Gracias a la denuncia de la población se logró dar con el paradero de los presuntos autores del crimen, quienes serán puestos a la orden de la justicia para que paguen por el delito.
por lo que la Policía Nacional Civil reiteró el llamado a la población a colaborar con las autoridades para que la delincuencia no quede impune. La policía, si no es con la colaboración de la ciudadanía, para nosotros el trabajo se nos complica un poco. En este momento, pues las personas nos colaboraron, hubo información y eso hizo que nosotros pues lográramos efectivamente la captura hasta el momento de lo que se señala como los hechores materiales. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y ahora vamos a cambiar de tema. El órgano judicial ha denegado la orden de extradición a España de los militares salvadoreños. Mientras tanto, sus defensores esperan más detalles de esa decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia decidió que los militares Guillermo Alfredo Benavides, Ángel Pérez Vázquez, Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Ábalos Vargas, requeridos por la Audiencia Nacional Española por su presunta participación en el asesinato de los padres jesuitas y sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, no serán extraditados a España. Esto debido a un exhaustivo análisis del caso por parte de 15 magistrados del órgano judicial. Leonardo Ramírez Murcia, quien estuvo presente en la discusión, explica las razones de la decisión. Pero como podrá advertirse, no es una decisión ideologizada, una decisión sin fundamentos, una decisión inventada, no, es decir, la decisión está y como podrá verse en su momento cuando se termine de redactar la resolución tiene fundamento y tiene razón, tiene sentido el orden como se ha llevado a cabo. Mientras que los abogados defensores no conocen por completo la resolución de la Corte, se muestran sorprendidos por la decisión de los magistrados. Nos sorprende porque hasta el día de ayer había un fuerte forcejeo entre los grupos que querían la extradición y los que no querían la extradición. Y de pronto todo el mundo se pone de acuerdo ahí, los 15 magistrados, para que se tome la decisión de no extraditar. Creo que eso está íntimamente relacionado con los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, y eso sí es preocupante para nosotros, porque eso implica un trato diferenciado para cada uno de las personas que están, de los extraditables, en este caso de los 4 que están detenidos. Murcia, por otro lado, habla de las posibles implicaciones que se derivan de la no extradición de los militares. Incluso habla de la posibilidad de que sean juzgados en suelo salvadoreño. Según la sala, sí es posible que se realicen las investigaciones de algunos hechos o de los hechos según las circunstancias, de buscar la reparación moral y no buscar la prisión formal y material de los que resulten responsables de estos hechos. Ante ese panorama, sus defensores reaccionan. Entonces creo que aquí se está asumiendo una posición de culpabilidad hacia determinadas personas sin haber tenido siquiera un debido proceso. Y eso es algo reprochable que no podemos nosotros aceptar. Digo esto porque hemos escuchado en muchas oportunidades, precisamente la comunidad jesuita, dicen, ¿por qué no piden perdón? ¿Y por qué no piden perdón? Yo repito, ¿por qué no perdonan entonces ellos a quienes ya conocemos habrían cometido esta situación? En el caso del coronel Guillermo Alfredo Benavides, el magistrado dice que tendría que cumplir 30 años de prisión debido a que Benavides fue juzgado, sentenciado, pero posteriormente se apegó a la ley de amnistía. Este marco legal fue derogado por la Sala de lo Constitucional. Esa situación queda sin efecto, por lo tanto se le quita ese beneficio y entonces ¿en qué quedamos? Regresamos al estado en que estaba al momento de ser beneficiado por una ley de amnistía que ha sido declarada inconstitucional. Siendo así las cosas, es la única persona que la Corte no podrá, es decir, no puede poner en libertad automáticamente. No obstante, sus defensores piden que se haga efectivo un indulto que habría sido otorgado años atrás. Todos los demás, ¿verdad?, no han sido afectados con ello, por lo tanto, la restricción de sus libertades no debe de ser, únicamente con el coronel Benavides. Pero la situación del coronel Benavides se puede definir de la siguiente manera. 1. El padre Tojeira solicitó un indulto en favor del coronel Benavides inmediatamente que fue condenado. ¿Qué significa eso? Un perdón. Si vamos a hablar de justicia restaurativa, que comiencen dándonos el ejemplo, respetando aquel indulto que teníamos
desde un inicio. En las próximas horas, el órgano judicial tendrá que girar los oficios correspondientes al juzgado respectivo para que los militares sean puestos en libertad. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Bueno, una de las preguntas que queda flotando en el aire es qué va a pasar con este caso luego que la Sala de lo Constitucional derogó la ley de amnistía. Es importante algunos datos para contextualizar esta información. Recordemos que en total son 17 los militares que están siendo requeridos por la Audiencia Nacional de España, aunque las autoridades de la Policía Nacional Civil solo lograron capturar a 4. Recordemos que este crimen de los sacerdotes jesuitas ocurrió en el año 89 y desde entonces la justicia española ha estado intentando ejercer la ley o aplicar la ley a estas personas involucradas en estos crímenes considerados graves durante el conflicto armado aquí en El Salvador. Y por cierto, hace unos meses la Policía Nacional Civil ejecutó órdenes de captura emitidas por la Interpol, logrando así la detención de 4 de los militares. E inmediatamente se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de decir no a la extradición, pues se produjeron ya las primeras reacciones, sobre todo en sectores políticos. Conozcamos qué es lo que dicen a continuación. Esperamos que las familias que han sido víctimas por el asesinato de los jesuitas y también la Compañía de Jesús y aquí los de la UCA procedan en el sentido de lo que ellos consideren, ¿verdad?, conveniente. Aquí en el país no hay ningún obstáculo. En primer lugar, se fortalece la institucionalidad del país porque las leyes de la República se respetan y no puede haber injerencia de ninguna normativa extranjera por encima de nuestro marco constitucional. Estar dejando en manos de instancias internacionales los casos de interés de nuestro país, eso sería un mal recurso, porque eso nos traería una mayor incertidumbre y, como dije, mayor división en las posiciones de los diferentes sectores de la población. Un caso que nos mantendrá pendientes y que seguramente con el paso de las horas y el paso de los días vamos a seguir conociendo más reacciones. Así es, vamos a hacer una pequeña pausa, pero le invitamos a que continúe con Hechos AM porque tenemos más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en la carretera al occidente del territorio nacional. Ya reportábamos este derrumbe que ocurrió en horas de la madrugada y que ha dañado parte de un paredón. Se desprendieron una buena cantidad de rocas y a esto ha obstaculizado el paso en uno de los carriles de esta carretera, que es uno de los principales vías de acceso a la zona occidental del territorio nacional y viceversa. Esto ha ocurrido justo a la altura del kilómetro 20, para que usted lo tome en cuenta si es que usted se dirige hacia el occidente del país y todavía puede tomar rutas internas, está a tiempo de hacerlo, aunque uno de los carriles por lo menos sí está habilitado y se puede circular, está circulando, fluyendo un poco lento, es en el sentido hacia Lourdes. Hacia Lourdes, hacia Santa Ana. No está afectando de momento el tráfico fuerte de la hora, que es el que viene subiendo de Lourdes hacia San Salvador, sino que es para la alerta es para las personas, atención en casa, que se dirigen hacia Lourdes o hacia Santa Ana. Decías kilómetro 20, ¿no? Kilómetro 20, Para ubicar a los amigos, Manuel, ¿a qué altura sería esto? Antes de llegar a Los Chorros. Es después, creo yo, de Los Chorros, si vas bajando. Si vas bajando hacia la zona, hacia esa zona, es después del Turicentro de Los Chorros, sí. Después del Turicentro. Sí, antes de llegar a Lourdes. Bueno, de hecho ya le vamos a presentar nuevamente las imágenes. Hace algunos minutos que nos enlazábamos con Marcela veíamos que todavía estaba un poco oscuro, ¿verdad? Eran como las 5:40 de la mañana. Ahí teníamos esas imágenes. Ahora ya salió la luz del sol y esto pues hace que las personas puedan tener un poco más de precaución porque esta carretera no es muy iluminada. No, y también que ya podemos dimensionar el daño y la afectación en los carriles. Sí, es de gran magnitud. Qué bien que estaba también ese muro de seguridad, porque pues logró detener parte de las piedras que se desprendieron y también positivo observar que ya existe la presencia de las autoridades que algo ya están haciendo para poder pues aliviar esta cuestión. Sabemos que es una de las pues carreteras de mayor tránsito en todo nuestro país. Esperemos no afecte a muchas personas. Sí, lo bueno es que se dio a esta hora y no a las 4 de la tarde, ¿verdad?
Sí, cuando el tráfico está hacia abajo, ¿no? Bajando desde la zona de la Libertad hacia hubiera la zona sido caótico. Sí, otra más de las historias de los chorros, ¿verdad? Siempre que se queda un camión o un bus, hay personas que llegan a las 10 de la noche, a las 11 de la noche a su casa, porque con que pase algo, con que le dé una gripe a un carril de la carretera de los Chorros, ya se congestiona tremendamente y la gente ya no llega a tiempo. Sí, tremendo. Pero bueno, ahí le presentamos la información, sobre todo para las personas que tienen planes de viajar al occidente del país y no han salido de casa. Si pueden buscar una ruta alterna, todavía están a tiempo de hacerlo. Y si no, pues le comentamos que al menos uno de los carriles sí está circulando, aunque el paso es un poco lento por la cantidad de vehículos que ya circulan a esta hora. Vamos a continuar con el detalle de otras noticias. La Cámara Quinta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República realizó un peritaje en la alcaldía de Apopa. El objetivo era verificar documentación de contratos irregulares con artistas internacionales durante el año 2013. La alcaldía de Apopa continúa en la mira de las autoridades. Esta vez, la Corte de Cuentas inició un peritaje contable por un posible despilfarro durante las fiestas patronales en septiembre de 2014, con la contratación de un grupo de música regional mexicana. A efecto de verificar si el gasto de $358.448.43 de los Estados Unidos, sin cumplir con las obligaciones administrativas que exigen al municipio realizar gastos con criterios de austeridad, habiéndose efectuado un primer pago por la cantidad de $329.132.48 y pendiente un pago por $29.315.95. Los representantes de la comuna se defienden y alegan que su único fin fue atraer más visitantes. Es una proyección que tiene el municipio. La venida de ellos generó visitas incluso de turistas de otros países de Centroamérica, de otros lugares. Es decir, Apopa estuvo en la noticia y demostramos que Apopa hay eventos de carácter internacional. Los gastos violan el artículo 31 del Código Municipal, que ordenan austeridad en las gestiones. De ahí que la Cámara Primera de Primera Instancia inició una investigación. Estamos en la fase de sustanciación, son 15 días hábiles para el peritaje, habría que ver si las partes que tienen derecho también a solicitar la reproducción de otro medio probatorio lo hacen y luego se manda a la Fiscalía una audiencia y vamos para sentencia. La municipalidad en esta nueva etapa está en toda la disposición de dar las facilidades de acceso a la información y a la documentación que requieran las instancias correspondientes. Los hechos sucedieron bajo la gestión de Elías Hernández, alcalde de Apopa, quien se encuentra detenido enfrentando un proceso judicial por beneficiar a pandilleros. Junto a él, otras 20 personas también enfrentan la justicia. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y bueno, como usted recordará, la alcaldía de Apopa se ha visto envuelta en varios escándalos, situaciones que han llevado a que el alcalde Elías Hernández y varios empleados se encuentren detenidos y enfrenten un proceso penal por estar relacionados con pandilleros a quienes, según la Fiscalía, favorecían con fondos de la comuna. El Ministerio Público asegura que beneficiaban a estructuras criminales con dinero, facilitaban vehículos de agentes municipales, armas y drogas. Bueno, y tenemos más información para ustedes, tenemos más información para ustedes, por supuesto que esto es Hechos AM, estamos en vivo. Tal parece que las finanzas le pasan una factura al gobierno que aún continúa analizando la focalización de los subsidios. La oposición propone reducir el salario de los funcionarios y el gasto público. Veamos el reporte. El panorama económico del país no es nada alentador. El gobierno urge de recursos y la primera solución a la vista son medidas de austeridad, pero hasta la fecha poco o nada se ha ejecutado. Es por eso que se analizan recortes en subsidios de electricidad, agua y gas propano, para quienes podrían pagarlo. La focalización permitiría ahorrar al menos $150 millones al año. Algunas personas pudientes reciben subsidio, por ejemplo, incluso estudios, apartamentos de lujo que están en la ciudad, todo ese tipo de cosas tienen que recortarse. Por ejemplo, ocurre de que muchos sectores que pueden pagar el agua la han estado recibiendo subsidiada, me refiero incluso a empresas.
aunque sectores políticos consideran que se debe pensar 2 veces en una medida de esta naturaleza, pues la clase media sería la afectada. Los medianos y pequeños productores también serían afectados con esta medida, pero el gobierno lo justifica. Indiscutiblemente vendrá a golpear el bolsillo de los salvadoreños, por sobre todo el de la clase media. Es decisión del Ejecutivo crear una masa de beneficiarios de los subsidios que va a estar más acorde a las condiciones realmente de aquel principio fundamental que debe basar cualquier otorgamiento de subsidios, que es que lo reciba quien más lo necesita. Otra de las alternativas son recortes en salarios de funcionarios públicos, y es que de acuerdo a publicaciones, algunos tienen ingresos de $5.000 a $10.000 mensuales. La oposición política sostiene que el gobierno debe pasar de las palabras a los hechos. No solo en salarios, sino también, necesitamos buscar mecanismos de fijar topes salariales. Eso lo determinará en su momento el Ministerio de Hacienda. Miren, para mí es una exageración que un funcionario público gane $10.000. Por eso le digo, el gobierno tiene la obligación de corregir lo que le ha hecho a los salvadoreños y va a requerir austeridad a lo largo y ancho del quehacer público. Para respirar en materia económica, el gobierno solicitó la emisión de $1.200 millones en bonos, pero eso solo se logrará si antes se aprueba una ley de responsabilidad fiscal, como dice la oposición política. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Y bueno, en temas relacionados, el subsidio al agua potable seguirá siendo administrado por ANDA. Así lo explicó el presidente de la Autónoma. Sin embargo, no dan garantía de una reducción por la gran cantidad de proyectos sociales que están pendientes todavía de ejecutar. El subsidio de ANDA lo da ANDA. O sea, no lo da nadie más. Aunque el Ministerio de Economía sería el ente responsable de la administración de todos los subsidios, el del agua potable quedaría fuera. Continuará bajo la tutela de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. El presidente de la Autónoma, Marco Fortín, explicó el motivo. No está registrado en el presupuesto general de la Nación. El año pasado se hizo un reajuste tarifario y con él se bajó el monto de lo destinado, pasando de $75 millones a 42 o 45 para cubrir el bajo costo de quienes consumen menos. Pero ¿se puede seguir bajando el monto de lo destinado al subsidio al agua potable? Usted paga el metro cúbico de agua a 22 centavos, que nos cuesta a nosotros 80 centavos. Entonces, lógicamente, la brecha de subsidio, con esos 207 nuevos proyectos que se van a hacer, esos 45 podrían llegar al final de año a 50, 55 millones. Más de 150,000 personas serían beneficiadas con estos proyectos, pero el punto que sí tiene preocupada a la Autónoma es la necesidad de aprobar en la Asamblea Legislativa los $64 millones que se destinarían a la rehabilitación de la planta de Las Pavas, que contribuye a abastecer del servicio a buena parte de la zona metropolitana del país. Diputados de la Comisión de Hacienda ya han visitado las instalaciones. Realmente, si nos despojamos de despersonalizar y quitarnos los colores partidarios y pensar en la gente, pues yo creo que fue lo que la Comisión de Hacienda fue a hacer a Las Pavas. En su rendición de cuentas, la Autónoma resalta la superación de una crisis de desabastecimiento experimentada en los últimos meses. Se destinaron $3.8 millones a medidas que contribuyen a mejorar el servicio. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Crisia Recinos. Y vamos a seguir hablando de dinero. Las autoridades de seguridad no quitan el dedo del renglón para racionalizar el gasto público. Sin embargo, el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, reconoció que las necesidades para el combate de la criminalidad pues son muchas. Las necesidades aún son fuertes, por supuesto que tienen que ser atendidas, y también en el marco de las posibilidades del gobierno, lógicamente. Esto pues nos tiene que llevar también no solamente a estar constantemente en la búsqueda de tener mayores recursos, sino también a alcanzar mayores niveles de eficacia, de eficiencia, actuar con un sentido de prioridad muy fuerte, de racionalizar el gasto, de austeridad, y pues lo hemos estado haciendo. Es necesario que se le dé a las instituciones los recursos que necesitan.
6 de la mañana con 11 minutos, tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos enseguida con información en vivo, ya con uno de nuestros equipos que se ha desplazado hasta Soyapango. Así es, pendientes, porque le vamos a decir qué está pasando ahí en el reparto Morazán del municipio de Soyapango. Presentarles ahora información que está en desarrollo. Como les decíamos, en el municipio de Soyapango ya se encuentra uno de nuestros equipos, Elida. Así es, vamos a darle los buenos días a Néstor Hernández, que nos tiene información importante. Adelante, Néstor, buenos días. Célida, Manuel, compañeros en el estudio, buenos días. Nos encontramos a esta hora de la mañana en la entrada del reparto Morazán 2, acá en Soyapango, exactamente entre la carretera Antigua Panamericana y esta calle conocida como el Tobogán. Acá el Ministerio de Obras Públicas y las debidas autoridades han tomado a bien cerrar 3 cuadras más abajo la calle por una situación que la han declarado como peligrosa. Pero antes de conocer cómo está la situación acá en los alrededores, vamos a ver a continuación una nota que ha preparado nuestra compañera Azucena Sandoval sobre todos los detalles de por qué las autoridades tomaron a bien cerrar esta calle. Así que veamos, compañeros, a continuación. Que nos tomen en cuenta nosotros ahorita, pues que todavía se puede solucionar un poco, digamos, recuperar un poco siquiera el terreno donde nosotros vivimos. Su petición fue escuchada. Tenemos que seguir el proceso. El riesgo que colapse la bóveda frente a la comunidad Las Pilitas en Soyapango obligó a las autoridades a declarar la zona peligrosa y a tomar otra serie de medidas preventivas, entre ellas el traslado de más de 10 familias a un albergue. La evacuación de las 12 viviendas, puesto que ahí están en alto riesgo, la alcaldía ha habilitado un refugio albergue para que allí puedan proteger sus vidas y sus bienes. Pese que la estructura es bastante antigua, son las fundaciones de la bóveda las que están dañadas y la situación se volvería más grave si llueve y aumenta el caudal del río Zumpa. La erosión tiene ya entre 5 a 8 metros en diferentes puntos de profundidad y ha dejado prácticamente las fundaciones en un riesgo, están casi en el aire. De tal forma que nosotros acompañamos todas aquellas medidas de seguridad que con prudencia establezcan o disminuyan el nivel de riesgo para seguridad de los habitantes. Se tomarán medidas con el tránsito vehicular que circula en la zona para no afectar aún más las condiciones de la bóveda. Sí, se dirigen hacia el norte y acostumbraban a utilizar la avenida Bálsamo, lo que corresponde es buscar sobre la calle Franklin Delano Roosevelt hacia el poniente, llegando hasta la 6ª Avenida Norte, posteriormente incorporarse a la antigua calle Tonacatepeque hacia el nororiente para posteriormente buscar sobre la calle San Pablo. Será después de un estudio que durará una semana que se pueda establecer cómo se trabajará en el lugar y en el caso de las familias que serán evacuadas, si podrán o no regresar a sus hogares. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y bueno, compañeros, ya veían ustedes la situación acá en la zona de la comunidad Las Pilitas. Estamos exactamente a la entrada de esta zona también de reparto Morazán. Ven ustedes, esta es la señalización que se ha puesto al menos en la entrada aquí por la carretera Antigua Panamericana. Y la idea es que en esta zona se está mostrando que es una zona restringida. Y 3 cuadras más abajo es donde ya se ha ubicado una especie de señalización y barricadas por parte del Ministerio de Obras Públicas para evitar que los automovilistas puedan ingresar a la zona. Así que pueden observar ustedes, incluso acá los vehículos están bastante confundidos, algunos automovilistas, porque a esta hora de la mañana están intentando ingresar y otros pues buscan a la zona, diferentes colonias, porque acá de la carretera Antigua Panamericana une también colonias como Bosques de Prusia, otras como Los Santos, así que están tratando de ingresar y lo que van a tener que hacer es subir al menos unos 300, 400 metros y utilizar la calle Pablo Tesac, tal como lo decían las autoridades en el informe que ustedes vieron anteriormente. Así que esto es lo que ustedes pueden observar a esta hora, no hay tráfico pesado porque a esta altura la carretera Antigua Panamericana no es tan transitada y las personas, pues, sobre todo porque tienen unas vías alternas, como ya les mencionaba, para poder ingresar hacia estas zonas de Soyapango. Así que esto es la señalización que hay en el sector para evitar cualquier inconveniente porque es una zona restringida y como les decía, 3 cuadras más abajo es que se encuentra la señalización y la zona que ha sido declarada
como peligrosa por esta bóveda que necesita reparaciones. Así que esta es, compañeros, la información a esta hora de la mañana. Estamos, como les decía, esta es la calle Tobogán y esta es la carretera antigua panamericana que se encuentra restringida, y tenga mucha precaución si usted va a circular por acá, amigo televidente, para no verse con ningún problema, y busque las debidas vías alternas para poder llegar a sus diferentes zonas de destino, o también si va a circular hacia otra zona, pues si esta zona no va a poder ingresar, buscando, tal como le decía, las colonias como la Bosque de Prusia y Los Santos. Así que ese es mi informe a esta hora de la mañana, compañeros. 6 de la mañana con 22 minutos. Gracias, Néstor. Bueno, ahí veíamos mucha precaución para las personas que normalmente utilizan esa vía. Algunos estaban tratando de hacer el viraje en U. A esta hora pues no vemos mayor carga vehicular y pues no se complica, pero probablemente más tarde que empiece el flujo de vehículos tienda a complicarse un poco, así que lo mejor es prevenir y buscar rutas alternas. Tenemos que estar pendientes también de la situación climática, porque eso vuelve más vulnerable el problema ahí en la colonia, en el reparto Morazán del municipio de Soyapango. Vamos con Linda Cruz, que nos va a contar qué podemos esperar para las próximas horas. Toldos Blancos para lluvia o sol. Proteja sus eventos con toldos blancos. Presenta la sección del clima. Iniciamos conociendo la condición climática y sí, definitivamente es bastante importante conocer en este miércoles, especialmente porque son muchos los factores que están influyendo en el territorio salvadoreño, y es que se observa también movimiento del este acelerado en el Caribe, la influencia de una vaguada en niveles medios y además una onda tropical que desde el día de ayer ha generado una leve influencia en el territorio. Esos sistemas también mantendrán el cielo de poco a medio nublado en horas de la tarde y noche. Además, se tendrán chubascos y tormentas eléctricas de aisladas a dispersas, estas de moderada a fuerte intensidad, principalmente al occidente, en la franja norte y la zona central del país. Importante tomar en cuenta que se prevén ráfagas de viento previo a las tormentas. El ambiente además se mantendrá cálido en horas diurnas y relativamente fresco por la noche y la madrugada. Podemos ver en pantalla también las zonas imágenes de radar en donde habrá presencia de lluvias, de chubascos de diferente intensidad y por supuesto de distinto desplazamiento, pero también los invito a que conozcamos las temperaturas que se generarán iniciando por San Salvador, en donde habrá una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 20 grados Celsius. Importante tomar en cuenta que se espera que las tres zonas tengan alta probabilidad de lluvias debido a lo que yo anteriormente les había comentado. Veamos también Santa Ana, en donde se tendrá una temperatura máxima de 31 grados Celsius y también una mínima de 20 grados Celsius. Ahora revisamos San Miguel. El oriente del país, por su parte, tendrá una máxima de 36 grados Celsius y una mínima de 22 grados Celsius. Estará haciendo mucho calor, pero también hay alta probabilidad de lluvias y hay que tomar en cuenta la importancia de la salida y la puesta del sol, que por supuesto se ha generado a distintas horas. Iniciemos con la salida, que se registró a las 5 de la mañana con 44 minutos y la puesta también se espera sea para las 6 de la tarde con 17 minutos. Importante tomar en cuenta toda esta actividad para que usted prepare los elementos necesarios. Recuerde utilizar ropa holgada para que sienta también pues un ambiente fresco, tomando en cuenta que sí estará haciendo calor, y por supuesto el paraguas para prevenir cualquier tipo de incidente o que no lo agarre de sorpresa alguna lluvia por su zona de vivienda o de trabajo. Y bueno, con esta información del clima regreso con ustedes, compañeros. Las 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Ya hace unos minutos Linda Cruz nos actualizaba sobre lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones climáticas. Pues bueno, ustedes sabrán que en los últimos años el fenómeno del Niño ha golpeado de forma muy intensa el sector agrícola de nuestro país. Sí, bueno, bastantes zonas del oriente de nuestro país se vieron afectadas por las sequías. Seguramente también muchos agricultores sufrieron pérdidas cuantiosas por la ausencia de lluvia, y ahora está la expectativa cómo puede afectar el fenómeno de la Niña, que significa lo opuesto, es decir, exceso de lluvias y precipitaciones. Sí, y a pesar de estas afectaciones, como ustedes bien mencionan, según las predicciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, este año parece que se tendrán resultados positivos. Incluso ya se habla de una cosecha récord de frijol y maíz. Vamos a estar arriba de los 2.7 millones de quintales de frijol.
Una cifra récord según el ministro de Agricultura Orestes Ortiz, que asegura no se veía desde hace varios años en la cosecha de frijol de nuestro país, a consecuencia de la sequía que impactó a la región producto del cambio climático. Una previsión que vale mencionar es con datos proporcionados por los productores y sus intenciones de siembra. Vamos a tener suficiente, digamos, abastecimiento para el consumo nacional. Esa es la esperanza de que si se siembra en todo el país como lo tenemos proyectado, podamos tener una recuperación y una cosecha extraordinaria. Hace 2 semanas el ministerio inició la entrega de paquetes agrícolas con semilla de frijol. Dentro de 7 días esperan haber abastecido al 20% de la población beneficiada. Inicialmente se otorga a habitantes de la zona occidental de El Salvador. Ya habíamos entregado cerca de 40.000 paquetes de 200.000 que proyectamos. Es decir, ya hay un 20% en manos de los productores. Un buen año que se reflejará también en los resultados de la cosecha de maíz. Los productores estiman que podemos obtener una cosecha de unos 20 millones de quintales de maíz. Cifras alentadoras si se considera que el fenómeno del Niño generó estragos que se reflejan en el nivel de exportaciones. La venta de productos agrícolas al extranjero ha caído un 31%. El titular de Agricultura dice esperar que el fenómeno de la Niña, que trae consigo más lluvia, no genere efectos adversos. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Crisia Recinos. Bueno, ahora sí, vamos de inmediato con la entrevista de esta mañana. Ya está listo Manuel Burgos con su invitado. Daily Special, tuna salad a solo $2. Submarine Factory presenta. Gracias por estar en sintonía de Canal 12. Vamos a aprovechar para saludar a quienes dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook. También vamos a saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Sky. Vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana con nuestro invitado. La palabra ajuste resonará fuerte al momento de tomar decisiones presupuestarias para el año 2017. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, convirtió un informe de logros en una radiografía de los graves problemas fiscales que tiene el Estado salvadoreño. El ministro ha señalado que es necesario hacer cambios en el manejo de los presupuestos de instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Salud e incluso de las alcaldías. El presupuesto para el año 2017 se estima alcanzará los $4.860 millones. De esos fondos, un estimado de 75 a 80% son para gastos fijos, es decir, responsabilidades que el gobierno no puede evadir. El ministro encargado de las finanzas estatales habló de posibles cambios, como por ejemplo que el escalafón de los empleados de salud no tenga una asignación propia y separada, sino que tendrá que salir del propio presupuesto de esa cartera de Estado. El escalafón para salud alcanza los $28.4 millones que la ministra tendrá que ver cómo los reorienta, dijo el funcionario. El ministro también orientó su crítica al 6% del presupuesto general de la Nación que recibe la Corte Suprema de Justicia. Dijo que él considera debería restársele a esa asignación presupuestaria, pues la Corte gasta en bonos y edificios lujosos. Hacer cambios al presupuesto de la Corte, sin embargo, implica entrar en un terreno escabroso que conlleva impulsar una reforma constitucional. La Corte recibe sus fondos de acuerdo a lo que reza la Carta Magna. Funcionarios de Hacienda además tienen puesto el ojo en los gastos de las alcaldías y su capacidad de endeudamiento. Hablan que las municipalidades, por ejemplo, están recibiendo transferencias de $351 millones. Ante la apretada situación fiscal, se habla también de focalizar subsidios, el de energía eléctrica para que llegue solo a quien lo necesita, el de transporte porque consideran que los precios de los derivados del petróleo se han estabilizado. Estos son solo algunos de los temas de los que vamos a hablar este día con nuestro invitado en la entrevista de Hechos AM. Bueno, sin más preámbulos, le damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12 al señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Un saludo a ti, muy buenos días y por supuesto un fuerte abrazo a toda la familia salvadoreña. Qué bueno estar compartiendo contigo en esta entrevista tan importante en el marco de la proyección nacional de mantener informados a los salvadoreños y salvadoreñas. Vicepresidente, bueno, se dice una cantidad de cosas todos los días sobre la situación fiscal del país, pero nosotros creemos que usted, como uno de los máximos representantes del Ejecutivo, le diga a los ciudadanos cuál es el panorama que usted ve desde ahí, desde el cargo que usted ocupa y de la información que usted maneja. Bueno, Manuel, yo creo que es importante. Estamos a las puertas de un nuevo presupuesto del año 2017. Ya se han dado algunos adelantos. Ese presupuesto, la decisión es que va a ser bastante similar al presupuesto del año 2016. Ya el ministro de Hacienda lo adelantaba. Eso quiere decir que no va a tener incrementos. Vamos a manejarnos con un instrumento
financiero, que es el presupuesto, que trata de responder a las grandes necesidades del país. Vamos a concentrarnos en las grandes prioridades, como es el tema de educación, el tema de salud y el tema de seguridad. Está claro que para que esto pueda tener en el año 2017 un marco de sostenibilidad y de viabilidad, hay que seguir haciendo un esfuerzo como país, y esa es la decisión de nuestro presidente y de este gobierno en el marco de estos 5 años, de fortalecer los mecanismos de austeridad, pero la austeridad en el sentido bien entendido. ¿Qué quiere decir esto? El seguir trabajando por bajar el déficit fiscal. Cuando llegamos nosotros en el marco de los gobiernos del FMLN, el déficit que se tomó era arriba del 6%. Hoy tenemos un 3.3%. La mayor parte de ese déficit es ocasionado por una acumulación histórica en el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es el que mayor carga, el que mayor presión pone hoy por hoy a la caja, o sea, al tema fiscal. Si uno se sacara el tema de las pensiones del déficit que tenemos, pues es bastante manejable en relación a toda la región centroamericana. O sea, nosotros sí hemos venido avanzando en eso. Se ha venido haciendo un esfuerzo importante de cómo estructurar de mejor manera la inversión de los recursos, la priorización de los gastos dentro del año fiscal correspondiente. Entonces, el 2017 vamos a tener que presentar un presupuesto mucho más equilibrado, mucho más acercado a las proyecciones de crecimiento económico y de ingresos que tenemos planteados. Y esto estará en la Asamblea Legislativa más tardar el 30 de septiembre, tal como lo manda la Constitución. Ahora, previo a esto, urge un acuerdo de carácter fiscal que tiene 2 componentes fundamentales. El primero, la aprobación de los 1.200 millones, que es un compromiso que tenemos que asumir todas las fuerzas políticas, las representaciones políticas en la Asamblea Legislativa. No solo es un tema del gobierno nacional, es un tema del Estado en su conjunto, tomando en cuenta que el problema del flujo, el tema de efectivo que tenemos ahora no es un tema de este gobierno, es un tema de acumulación, de deterioro de finanzas públicas, que tiene que ver con un asunto muy claro. Es decir, tenemos una proyección acumulada de más de 500 millones de dólares en materia de pensiones. Y otro déficit que tiene que ver también con el nivel de equilibrio del presupuesto cada año. Si uno ve este tema, ahora estamos en una situación donde hay que convertir la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo, lo que se conoce como LETES, al tema de bonos. Esa operación nos va a dar una cierta tranquilidad, cierta estabilidad que permita que todas las operaciones del Estado, del gobierno, y que permita que la actividad económica no va a ser afectada, no va a ser golpeada, que siempre un gobierno, un Estado, un sector público tiene que demandar ciertos bienes y servicios que también de muchas maneras estimulan positivamente la actividad económica. Eso es tan simple como, por ejemplo, si el sector público no demanda determinados bienes y servicios, aquellos que producen esos bienes y servicios también tienen una contracción. Si el sector público se contrae demasiado, también eso te impacta en la economía. Entonces tenemos que tener un equilibrio muy responsable, muy adecuado. Entonces urge la aprobación de esos 1.200 millones y está claro que nosotros hemos expresado como gobierno, a través de nuestro presidente y el equipo de gobierno, que estamos abiertos a discutir y acordar una ley de responsabilidad fiscal. El país la necesita, no solo para este periodo, sino que una ley de responsabilidad fiscal tendrá que integrar un conjunto de criterios, un conjunto de mecanismos, un conjunto de procedimientos que marquen una pauta de cómo en los próximos 5, 10 años mínimo tiene que proceder el gobierno, tiene que proceder el Estado, tomando en cuenta un equilibrio de ingresos y egresos, para tratar de ir gradualmente buscando una mayor sanidad en el tema de las finanzas públicas. Y, lógicamente, después de acordar el tema de los 1.200, que yo siempre he dicho, entre más nos tardemos, el costo
del país va a ser más grande. Va a ser entre más retardemos un acuerdo en esta dirección, podemos estar teniendo después costos para la economía y costos de tipo financiero, especialmente en las tasas de interés y otras cosas que se generan como efecto cascada de una posible subida de las tasas de interés. Esto le pone una presión negativa a la economía. Entonces creo que es el momento donde hay que ser muy prácticos y pasar a acompañar este acuerdo, a acordar la plataforma para la puesta en marcha de una ley de responsabilidad fiscal. Ya hay un equipo trabajando en este sentido. Nosotros, nuestro presidente ha designado a un equipo para esto. Las fuerzas políticas tienen ya sus representantes y nosotros esperaríamos que en el corto plazo podamos tener un acuerdo en esta dirección. El país lo necesita, no solo el tema del gobierno, porque si no, lo que va a tocar en las próximas semanas y meses, tener que anunciar posiblemente un conjunto de medidas que no serían las más indicadas para seguir esta dinámica positiva de crecimiento económico que tal vez podemos hablar en la medida que vayamos desarrollando la entrevista, que tenemos señales muy positivas en materia de crecimiento económico. Pero creo que la decisión que tomemos en el corto plazo va a estimular mucho más ese crecimiento económico o también puede ser un factor de contracción. Pero ¿cómo ven, por ejemplo, ustedes el panorama en la Asamblea Legislativa? Porque vemos que la petición de los 1.200 millones de dólares en bonos se hizo en febrero. La propuesta de reforma al sistema de pensiones ya tiene también varios meses engavetada en la Asamblea y por ahora pues no se ve un panorama claro de cuál es la ruta que van a seguir las diferentes fracciones legislativas. De hecho, también se ha mencionado en diversas ocasiones que ya han existido esos acercamientos entre el gobierno con los sectores políticos representados en los diputados. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo ven ustedes el panorama para esos dos temas? Primero, usted nos decía que el tema pensiones es uno de los que más les preocupa a ustedes, porque si se sacara el tema pensiones, nos decía, la situación sería un tanto diferente, pero ¿cómo ven ustedes que, por ejemplo, no se progrese en la Asamblea en la discusión de estos temas? Bueno, es que el tema pensiones lo tienes que discutir. Ahora lo que se ha hecho es, por la situación de otras temáticas, has pasado a discutir la posibilidad de un acuerdo en la parte que tiene que ver con los 1.200, porque eso es lo que pone mayor presión a la caja en el corto plazo. Es importante un acuerdo de ese tipo para terminar de manera estable este año. Y el tema de pensiones, ahí está en la mesa. Y lógicamente el tema de pensiones tiene dos momentos. Una salida de corto plazo y una salida de largo plazo. Entonces creo que es un buen momento, en la medida que se acuerde la aprobación de los 1.200 millones, una ley de responsabilidad fiscal, nos da tiempo para discutir a profundidad una ley de pensiones de largo alcance. El tema de pensiones es inquitable para el país. Se hizo una reforma, no se tomaron hace muchos años medidas adicionales y hoy resulta que tú tienes que estar pagando una determinada cantidad a todo el universo de las personas que ya están jubiladas, que hay que responderles con los montos que por ley les corresponde, pero simple y sencillamente tú no tienes ingresos para cubrir esas erogaciones. Entonces es una deuda que, como una bola de nieve, se va multiplicando y que esa es una herencia que como país dejamos cuando se hizo esta reforma que ahora sabemos cómo funciona, que también requiere cambios importantes, y eso no lo puede hacer nada más un partido político, no lo puede hacer un gobierno. Toda reforma de pensiones en cualquier país de América Latina o del mundo es de los temas más sensibles y requiere la participación, requiere el respaldo del conjunto de fuerzas políticas, porque de cómo hagas una reforma de pensiones tiene que ver mucho de cómo será tu situación de retos que vas a tener en los próximos 10, 15, 20 años. Y además, en la reforma de largo alcance que tenemos que hacer, hay que revisar bien por ejemplo, el bajo nivel de afiliados que tenemos. Por ejemplo, ahora de manera activa solo están un 23-24%. Nosotros necesitamos también hacer que la dinámica económica nos permita que en el sistema de pensiones cada vez tenemos un porcentaje mayor de la población que está económicamente activa. Entonces yo diría que el tema de pensiones es algo que está ahí, que como país necesitamos seguirlo discutiendo a fondo
no puede haber una decisión en materia de pensiones si no cuenta con el mayor respaldo del conjunto de actores políticos, porque es de carácter estratégico. Y claro, no podemos estar esperando, digamos, el tema fiscal no puede esperar. El tema fiscal tenemos semanas para tratar de hacer un acuerdo. Insisto, el que no se aprueben los 1.200 millones puede ser un costo mayor para el país en los próximos meses. Y eso no va a ser ganancia de Arena, no va a ser ganancia del FMLN, no va a ser ganancia de ningún partido. Aquí vamos a perder todos, porque no es lo mismo que tú acuerdes un conjunto de medidas y planifiques de cómo va a ser el cierre del año fiscal, a que la situación misma te obligue a tomar decisiones porque simple y sencillamente no tienes efectivos para cubrir determinadas responsabilidades. Ahora bien, bueno, el presidente de Salvador Sánchez Serén, al hablar de la situación fiscal, hablaba y decía en declaraciones durante una actividad de uno de los departamentos, en estos momentos decía, es necesario que nos apretemos el cinturón. ¿Qué tan fuerte puede ser ese apretón de cinturón y en qué áreas, por ejemplo, podría hacerlo el Ejecutivo? Mira, hay dos formas de abordar la economía en todo país. Nosotros estamos siempre en ese dilema. Siempre la fórmula más adecuada es cuando se toma un conjunto de medidas fiscales, tomemos de base lo que va a ser la ley de responsabilidad fiscal. En la ley de responsabilidad fiscal debe ir un conjunto de criterios, de procedimientos, de cómo lograr gradualmente un mayor equilibrio. Esto es simple, por ejemplo, siempre es bueno explicarlo para la familia salvadoreña. ¿De qué se trata eso de las finanzas del Estado? Es como una familia, es decir, tú en la casa trabajan dos, les ingresan $800 mensuales, tienen 2 hijos, ¿verdad? Hay un presupuesto familiar, pero resulta que mensualmente les están saliendo de gastos $1.000, pero tú solo tienes $800. Entonces, ¿qué opciones tenés? Poner a trabajar a otro miembro de la familia para incrementar ese ingreso. 2, endeudarte para cubrir el déficit de los 200 millones. O 3, recortar gastos. Así más o menos funciona. Entonces, ¿y qué quiere decir? Si es poner a trabajar otro miembro de la familia, pues habrá que rápidamente buscar los factores de oportunidad de trabajo. Hay que ver si alguien en la familia está ya con las plenas posibilidades de laborar y tú mejoras el ingreso. Eso se llama hacer crecer la economía. O sea, que haya más economía, que haya más empresarios. Si hay más empresarios, hay más actividad económica. Si hay más actividad económica, hay más ingresos. Y si todo el mundo paga como la ley manda los impuestos y las obligaciones tributarias, pues entonces el Estado va haciendo un poco más de crecimiento. Hemos logrado crecer en materia tributaria, pero todavía no es suficiente, porque necesitamos hacer crecer más la economía también. Ahora vamos bien, porque crecimos el 2%, el año 2016 el 2015 terminamos con el 2.5%, y en el año 2016, al cerrar este segundo trimestre, vamos a pasar la barrera de crecimiento del 2.5%. Esperamos, incluso yo tengo la plena seguridad que podemos superar el crecimiento este año del año anterior. Todos los indicadores nos dicen que vamos por el buen camino, que hay una activación de la inversión privada, que hay un mejoramiento de la inversión extranjera directa, que hay un mayor dinamismo del sector construcción, que estamos creando las condiciones para poder hacer inversiones en sectores estratégicos claves. Entonces, ese es un lado. Y por el otro lado, sigo con la familia, pues tú tienes que hacer préstamo. Mientras no resuelvas el problema de que alguien más trabaje o no resuelvas el problema de recortar gastos, tienes que hacer un préstamo. El mínimo de préstamo que tienes que hacer es ¿por cuánto? Por $200 cada mes. Esos $200 generan intereses y capital. Entonces tú vas endeudándote y la familia después va teniendo un déficit. A eso le llama el déficit que tenemos nosotros, el déficit fiscal, que ahora está en un rango de 3.3%. Venimos del 6, un poquito más del 6. Y luego tú dices, bueno, y si yo no logro que alguien me preste en las condiciones que necesito, y para mientras llega ese crédito, yo digo, bueno, entonces refinancio mi deuda a más plazo, con una tasa de interés competitiva, y entonces yo tiro esa deuda a más plazo. Entonces me
yo puedo manejar un poco la situación. Todos refinanciamos. Gente refinancia su casa, refinancia deuda para su vehículo, etc. Pero viene un asunto. Si tú no trabajas adecuadamente eso, como familia, que es el país, viene un tema que es recortar gastos. Entonces, ¿qué puede recortar? Es lo que le pasa a un gobierno. ¿Qué recorta a la familia cuando no le alcanza? Compra menos ropa, que utiliza menos el carro, y empieza por las cosas menos importantes. Y luego, ¿qué es lo último que la familia hace? Dejar de comprar comida, pues no hay que comer, digamos, dentro de lo que se puede. Y luego hay que pagar la educación, hay que atender problemas básicos de salud. Y, lógicamente, hay que atender la prioridad que son los niños en la casa. Y los niños siempre deben de tener dentro de la posibilidad lo mejor. Entonces, lo mejor que nos puede pasar a nosotros en un acuerdo fiscal es que estimulemos la economía. Es el pacto económico. Tenemos que hacer un pacto económico. El pacto económico para hacer que la economía crezca mucho más y que llegue al 3 o más allá. Y por el otro lado, si crece la economía, garantizar que las obligaciones tributarias sean bien cumplidas. Y por el otro lado, hacer un plan de gastos y ingresos en el Estado que trate de ser lo más equilibrado posible. Ese es el tema de la responsabilidad fiscal. Lo que pasa es que tenemos deudas acumuladas. Entonces, esas deudas acumuladas hay que buscarlas, cómo trabajarlas. Pero que necesitamos, ¿y qué pasa en algunos países? Si tú generas mucho recorte en los gastos, no es el Estado nada más el que sufre, son los proveedores. Porque, por ejemplo, digo, ya nadie compra corbatas en el Estado. Y nosotros venimos a la próxima entrevista sin corbatas. Esa corbata tan bonita que tú andas y yo ando una más o menos más, en un color más así. Y entonces lo que va a pasar es que todo aquel que vende corbatas se le va a caer un porcentaje de sus ventas. Y tú dices, nadie me trae aquí a partir del 1 de enero del otro año trajes. Todos vamos a andar con guayabera. Entonces la tienda que vende trajes le van a bajar las ventas. Y tú dices, a partir de tal fecha no se va a comprar ningún carro del Estado, que digamos puede ser correcto. Entonces los distribuidores de vehículos bajan sus ventas. Y entonces por esa vía, si ellos bajan sus ventas, ellos, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Dice, no estoy vendiendo como antes. Entonces empieza a recortar trabajadores. Y entonces empieza a recortar costos. O sea, empieza a bajar sus costos. Porque el negocio funciona a través de las ventas. Si tú vendes menos, vas a tener menos trabajadores. Si vendes más, vas a tener más trabajadores. Y entonces, en otras partes se trata, no puedes contraer demasiado el gasto, porque también contraes la economía. Si no hay demanda, no hay oferta. Y si no hay oferta, no hay actividad económica. Entonces, hay que tener cuidado en eso, porque a propósito, hay gobiernos que lo que hacen es, Estados Unidos ha hecho muchas veces eso, es estimular la demanda. Porque si tú estimulas la demanda, por eso la gente se alegra cuando llega diciembre. Se alegra cuando llegan las fiestas agostinas. Se alegra cuando llegan... Porque la gente son días que se da para demandar un poco más productos. Entonces se incrementan las ventas y la economía se dinamiza. Entonces, nada más ponerte ese ejemplo, porque si a veces uno para la explicación del tema fiscal, la gente dice, no, hay que... Y si tú también, por la vía de, que es la gran discusión del salario mínimo, ¿por qué en muchos lugares incrementan el salario mínimo? Tiene que ser en correspondencia con el crecimiento económico también y con tu competitividad productiva. ¿Pero por qué? Para elevar la demanda de la gente que tiene ingresos. Y eso también eleva la oferta. Entonces, el acuerdo fiscal que tenemos que trabajar en el cortísimo plazo, que son los 1.200 millones, y la ley de responsabilidad fiscal es para eso, para buscar una salida equilibrada, de no afectar la actividad económica, de tratar de no estar haciendo gastos que ya no son esenciales o prioritarios, y tratar de responder de manera más responsable al manejo de la deuda. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con Canal 12, porque esta mañana estamos conversando con el señor vicepresidente de la República. Ya regresamos.
Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y estamos hablando precisamente de la situación fiscal de El Salvador. Señor vicepresidente, el ministro de Hacienda daba una conferencia esta semana y él decía, por ejemplo, de que uno de los grandes retos es el tema de los salarios, porque eso decía, se consume, por ejemplo, gran parte del presupuesto general de la nación. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, esta situación de las remuneraciones, los escalafones y todo esto que hasta cierto punto, como usted bien decía, muchos trabajadores lo esperan, pero que la situación del país no puede ahorita darse, por ejemplo, el lujo de estarlos pagando? ¿Cómo ve usted de la situación desde ahí, desde el Ejecutivo? Bueno, yo creo que lo prioritario es aprobar los 1.200 millones para darte cierta estabilidad en el corto plazo. Aprobar la ley de responsabilidad fiscal, que es la que se ha venido demandando y que es buena para el país, y eso implica que vas a poner reglas para los próximos años de ingresos y la selección de gastos e inversión. Dicho eso, el próximo presupuesto, que estructuralmente, no de ahora, sino históricamente viene organizado mayoritariamente con gastos que no puedes dejar de pagar, que son fundamentalmente salarios y los gastos administrativos que representan para que funcionen las instituciones. Y siempre hay donde recortar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio que ha decidido nuestro presidente? Priorizar en el año 2017. ¿Y cuál es la prioridad que tienes que tener? De acuerdo al techo presupuestario que puedes presentar, que va a ser casi el mismo monto del año anterior, independientemente que hay más demandas, ya solo con presentar un presupuesto similar al del año anterior, que sería este año, ya tú estás haciendo porque la tendencia siempre que el presupuesto sube de acuerdo a un crecimiento promedio, desde el crecimiento de los tributos, el crecimiento económico. Ahora, como primera medida, se está planteando tratar de que el presupuesto tenga el monto similar al año 2016. Y entonces, ahí la idea es priorizar. ¿Y en qué vamos a priorizar? Es en los temas de seguridad, es en los temas de educación, en los temas de salud, y en aquellas responsabilidades asumidas por el Estado que no pueden dejarse de pagar, que son derechos adquiridos, pero también tienes que profundizar en aquellos gastos que, aunque son importantes, no son esenciales. Entonces, por ahí tienes que aplicar un conjunto de medidas. Esas son las que se van a discutir como producto también de ese acuerdo, y en la medida que el acuerdo llega más rápido, eso nos puede también permitir que el presupuesto 2017 ya lleve algunos aspectos importantes de criterios y procedimientos de esa nueva legislación en materia de responsabilidad fiscal. ¿Se va a contraer, por ejemplo, las nuevas contrataciones de acuerdo al panorama que se está planteando, las contrataciones para el nuevo año? Porque por lo general, bueno, el sector público siempre en enero, febrero se hacen las contrataciones de personal. Es de las primeras medidas que tienes que tomar. Es decir, mandar un mensaje claro de evitar crecimiento que no sea esencial en el gobierno y en el Estado en su conjunto. Cuando digo el Estado somos Corte Suprema de Justicia, Asamblea, Gobierno Nacional, otras instancias públicas como la Fiscalía, los entes públicos. Entonces, es de lo primero que tienes que hacer. Y en el único lugar que creo yo que habrá que considerar y hacerle excepción son en esos sectores claves que tienen que ver directamente con servicios esenciales de la población. Por ejemplo, si vas a hacer un nuevo hospital, como el de Apopa, o una nueva instalación que requiera profesionales, ahí puedes considerarlo, pero tiene que ser bien justificado. Por ejemplo, en el tema de seguridad, todos sabemos que ahí hay un tema que tenemos, que vamos bien, pero que tenemos que invertirle mucho más en el transcurso de este año y del próximo año, y quizás considerar sin duda alguna el tema de educación, que también debe ser bien claro. Pero el resto de instituciones, yo estoy convencido que habrá que aplicar una medida tipo congelador, donde prácticamente por la vía de nuevas plazas no te presione el presupuesto.
Ahora bien, ¿qué colaboración esperan ustedes, por ejemplo, de los otros órganos del Estado en este tema de la austeridad? Porque sabemos, por ejemplo, el ministro de Hacienda hacía una crítica a la Corte Suprema de Justicia que decía que por ley, pues ellos reciben el 6% del presupuesto general de la Nación. Pero él decía, desde mi punto de vista se debería de ver cómo se recorta para ganar tiempo. Yo presupuesto. tengo una tesis que creo que ha llegado el momento de ponerla. En otros países, empezar por algo importante, porque aquí has traído una historia digamos, de cierto desequilibrio a nivel administrativo y salarial. Por ejemplo, en otros países nadie gana más que el presidente en el sector público. Puede ser una medida pero muy concreta, que a partir de tal fecha ningún funcionario público tendrá un salario superior al presidente de la República. Y ahí lo aplicas. Ningún trabajador de la Asamblea tendrá un salario mayor que el máximo representante del órgano legislativo. Ningún representante del sector judicial tendrá un salario más allá que el presidente de ese órgano. Ningún. Entonces va. ¿Por qué? Porque incluso hay gente que no es ni elección popular, hay gente que no tiene ni el cargo más importante en una institución, pero gana más que el que dirige la empresa, va. Entonces no tiene lógica. Pero eso no es de este gobierno, ha sido en la estructura salarial del Estado se ha venido dando esa deformación. Entonces, podemos empezar a ordenar para los próximos 5, 10, 15, 20 años. Poner reglas básicas, otros países lo han hecho. Yo creo que nosotros hemos llegado al momento de hacerlo. Porque la crítica iba enfocada, por ejemplo, la Corte recibe un estimado de 265 millones o más quizás. Pues sí, es el otro tema que tú dices, vaya, por razones del espíritu del acuerdo de paz, para reformar el sector justicia, para lograr una justicia más pronta y cumplida, se estableció un monto desde la Constitución, que era el 6%. Entonces, claro, cuando tú vas a ver todas las instituciones del Estado, lógicamente la más favorecida con ese monto es el sector justicia. Pero entonces se hacía para tratar de acelerar la reforma judicial, para que de verdad la gente contara con pronta y cumplida justicia, se dice. Esa reforma todavía se ha quedado a medias. Entonces, quizás sea necesario también volver a rediscutir si ese 6% no debió ser para todo el sector justicia, incluyendo, por ejemplo, el tema de la Fiscalía, de Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, porque resulta que esos no entraron en esa parte. Y son parte, de manera amplia, de una pronta y cumplida justicia. Porque tú te vas a la Procuraduría General de la República, tiene relación, tú te vas a la Procuraduría de Derechos Humanos, tiene relación, ya no digamos la Fiscalía, ¿no? Que la Fiscalía es un ente clave, pues importante, con el cual estamos trabajando de manera articulada y coordinada. Ahora bien, hay otros elementos que me gustaría que analizáramos y es la situación, por ejemplo, de los subsidios. Durante las últimas semanas hemos escuchado que es necesario focalizarlos aún más. Por ejemplo, el del sector eléctrico, el del subsidio que reciben muchas familias, también que usuarios del transporte colectivo. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, este tema, ya de que esto también ha sido parte de informes de organismos, por ejemplo, como el Fondo Monetario, que hablan de que es necesario o sugieren que se focalice aún más el Fondo Monetario, que es una instancia con la cual estamos todos los países trabajando, coordinando. En este caso, nosotros no somos la excepción. Mantenemos una relación bastante sistemática con el Fondo Monetario y casi ellos recomiendan siempre eso en todo el mundo. Recortar. Entonces hay que tener cuidado. Dos cosas. Uno, el país necesita más inversión social. Y especialmente en sectores claves que te determinan el nivel de competitividad económica futura del país o el nivel de calidad de vida o la calidad de vida. Y entonces por eso aparecen las políticas de inclusión social. Nosotros vamos a seguir apostando como gobierno por seguir invirtiendo en las políticas de inclusión social. Tenemos programas estrellas, el programa que tiene que ver con la inversión en las escuelas, el niño en la computadora, el programa que tiene que ver con el tema de equidad de género
de integración más activa de las mujeres en todos los campos de la actividad económica, social, política y cultural, todo el tema de invertir más en los jóvenes, etcétera. Tú tienes que, para ir cerrando la brecha de desigualdades, en eso los países tenemos que seguir invirtiendo, pero es cierto, tú tienes que ir también cada vez estructurando de mejor manera tu política de subsidios. Y el subsidio en realidad tiene que ir a quien verdaderamente lo necesita y quien en términos de ingresos está comprobado que no puede cubrir un paquete de la canasta básica o sus ingresos son tan frágiles que no le dan la posibilidad de asumir todos esos gastos que son claves para poder mantener dignamente una familia. Entonces sí, nosotros en el futuro necesitamos focalizar mucho más detallado y de manera más dirigida la política de subsidios. Existen una serie de situaciones, bueno, que se están discutiendo con los sectores políticos, pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, los acercamientos con los partidos? Le pregunto esto porque, por ejemplo, Arena está enfrentando un proceso interno de elección de sus autoridades. ¿Esperan ustedes que haya un cambio, por ejemplo, con la elección del nuevo presidente de este partido que permita mayores acercamientos? ¿O cómo ven, por ejemplo, o que pueda cambiar la situación que tiene en este momento? Eso incide, pero no debería ser, porque Arena tiene su secretario general ahorita. Entiendo que no lo han... Sí, se mantiene activo, pues. Tiene su estructura de dirección, tiene su fracción legislativa. Ningún partido puede parar su actividad para estar esperando un nuevo presidente, un nuevo secretario general. Yo creo que la responsabilidad, mientras llegue el nuevo liderazgo, es que hasta los últimos días la dirección de un partido político o de una fracción política esté trabajando intensamente por buscar soluciones en aquellos temas donde se puede beneficiar el país o se puede afectar el país. Entonces yo no creo que sea prudente estar esperando que lleguen nuevos liderazgos en los partidos para poder buscarle una salida en el corto plazo al tema fiscal. Le preguntaba esto porque justamente Jorge Velado, él estuvo con nosotros y yo le hacía la pregunta sobre la situación de los 1.200 millones de dólares. Y él de forma tajante dijo, no, definitivamente no estamos dispuestos a dar los votos. Yo no sé si en el ámbito privado y a nivel de discusiones ya con ustedes el panorama ha cambiado, pero él aquí en el ámbito público, él decía, nosotros como partido no estamos dispuestos a darle los votos por esos 1.200 millones de dólares. Me parece que si esa es una afirmación que se hace. Es casi como un mensaje de castigar al país, de castigar la economía y de castigar la posibilidad de seguir activando la inversión pública y de cumplir algunos compromisos y además la posibilidad y la amenaza de que la economía se encarezca. O sea, después que suban las tasas de interés, por ejemplo, a nivel público y privado, ¿a quién se va a afectar con eso? Si suben las tasas de interés, ¿quién sale afectado? Sale afectado todo el mundo, todos los que hacemos uso o hacen uso del sistema bancario, todos los que tienen un préstamo. Si no tomamos la medida en el corto plazo, lo más seguro es que a partir de eso nosotros tengamos también créditos mucho más caros. Y si eso pasa, lo más seguro es que después empecemos a ponerle una presión al costo de producción. Y lo más seguro es que en el corto plazo vas a tener, hoy hemos mantenido los precios de la canasta básica muy competitivos, los precios de los combustibles han bajado, los precios de la electricidad están competitivos, ese es el compromiso que ha tenido nuestro presidente y este gobierno. Y si esa situación, que es una cuestión pequeña en relación a las grandes dinámicas positivas que estamos generando en materia económica y de inversión, esto puede hacer que también los precios se disparen. Entonces, ¿quién sale afectado con eso? Es el país, es la gente. Yo no creo que un capricho de un partido o de un conjunto de partidos políticos, si solo por estar viendo el árbol y no se ve el bosque es el pueblo, la gente, el país, por estar por un capricho de estar abrazando el arbolito, dejemos que el bosque se queme. Eso sería muy triste y además sería muy peligroso. Ahora bien, usted al principio nos decía de que en medio de todo este panorama de discusión sobre la situación fiscal también hay señales que son un tanto alentadoras. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento que ustedes esperan, por ejemplo, al cerrar el 2016 y como puerta de entrada, por ejemplo, el nuevo año, el 2017? Bueno, tú sabes que la proyección ahora
hemos cerrado con un crecimiento de 2.5, que es bueno. Hay países, la región centroamericana está en un buen momento, la economía de los Estados Unidos está en un buen momento, ha crecido la remesa en estos primeros 6 meses casi por el 6%, imagínate, es importante. Han crecido la importación de bienes de capital por 2 dígitos, eso quiere decir que se está movilizando mucho la inversión, ha crecido la inversión privada, ha crecido la dinámica del sector construcción, está creciendo todos los indicadores económicos que permiten decir que el desempeño del primer semestre va a ser incluso mejor que el desempeño del año anterior, a pesar de las dificultades que tenemos. Claro, hay un clima ahora de que el tema de la violencia se está enfrentando de manera determinada, como pocas veces en los últimos años. Estamos en una cruzada contra el crimen y la extorsión a profundidad que ya está dando sus resultados. Hemos bajado el 50% de los homicidios, estamos empezando a controlar las extorsiones de carácter estratégico, hemos pasado a otro nivel que es de cómo controlar de manera más efectiva las extorsiones en la micro, pequeña y mediana empresa y en otros sectores claves de la economía. Y además estamos empezando a controlar el sistema penitenciario, estamos poniendo en marcha una segunda fase de las medidas extraordinarias, estamos yendo directamente a golpear la sangre del crimen, como es el dinero mal habido y todo lo que es sus patrimonios para cortarles la capacidad de alimentarse. Y esto también manda un buen mensaje a la economía. Todavía estamos en el camino complejo de desarticular la estructura criminal, nos va a llevar un tiempo, pero por otro lado es clave que mientras hacemos ese trabajo de manera efectiva, la economía tiene que seguir creciendo. Y para que la economía siga creciendo, al llegar al 3 o más allá del 3%, la clave es generar más empleo, porque el empleo es el que también nos permite enfrentar de verdad los problemas sociales. No hay mejor fórmula para desmontar violencia, no hay mejor fórmula para atacar los problemas de fiscalidad, no hay mejor fórmula para detener la migración como generando oportunidades de empleo. Y para generar oportunidades de empleo hay que activar económicamente el país y eso implica confianza, certidumbre, implica que no es una responsabilidad de solo el gobierno, sobre todo es una enorme responsabilidad de las fuerzas políticas. Y necesitamos mandar un mensaje positivo del país, necesitamos mandar un mensaje optimista del país. Nosotros no podemos solo estar hablando que El Salvador, de una tempestad, de un terremoto, y que aquí todo es negro, todo es gris, y entonces nosotros mismos empezamos a hacer un panorama sombrío, prácticamente que el país está en una situación inmanejable. Así no se puede tener una perspectiva futura optimista de esta tierra que nos pertenece. Entonces nosotros, más allá de nuestras diferencias, lo primero que tenemos que poner en el centro, más allá de nuestras diferencias y nuestra diversidad, que es normal, necesaria en un sistema político como el que estamos construyendo, necesitamos vender a El Salvador con optimismo, con esperanza, con alegría, sin esconder los problemas. Pero los problemas hay que contextuarlos, todo el mundo tiene problemas, España tiene problemas, Europa tiene problemas, se acaba de salir Gran Bretaña de la Unión Europea, hay un dilema ahí que va a tener un impacto económico. Sudamérica está enfrentando serios problemas, sobre todo por los acontecimientos de los últimos años en la baja del petróleo. Las economías están enfrentando problemas complejos. La región tiene problemas, Guatemala tiene problemas, o Honduras tiene problemas. Nosotros también tenemos nuestros problemas, pero tener nuestros problemas no quiere decir que el país no tiene futuro, que el país no tiene viabilidad. El país tiene viabilidad, el país tiene futuro, porque tenemos un sistema político y una democracia creciendo lentamente, poco a poco, pero que es capaz y debe ser capaz de producir soluciones. Porque El Salvador nos pertenece. Si nosotros no hacemos nada por El Salvador, ¿quién lo va a hacer? Bueno, con esta interrogante que hace el señor vicepresidente de la República, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy.
Continuamos con la entrevista de esta mañana. Nos acompaña el señor vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, con quien estamos hablando sobre la situación fiscal de El Salvador, sobre esas inversiones que se van a priorizar por el nuevo año, en medio de toda la discusión que hay sobre la necesidad de fondos, la necesidad de ingresos que tiene el Ejecutivo en estos momentos. Hay una situación que me llama la atención, señor vicepresidente. Usted nos decía que el gasto en seguridad es prioritario. Sí. Hemos visto, por ejemplo, cómo los índices de homicidios han comenzado a descender. Estamos prácticamente a la mitad de la situación que veníamos registrando durante los primeros meses del año, pero la gran pregunta que surge es si la discusión que existe sobre los fondos, la discusión que existe sobre este tema de priorizar gastos no puede afectar en determinado momento las medidas extraordinarias con las que ustedes han venido trabajando en estos últimos meses. Claro, puede afectar el tema de seguridad en la medida que no hagamos la tarea a fondo, ¿verdad? Sobre todo porque en el corto plazo yo debo agradecer a nombre también de nuestro presidente, este servidor que está, el presidente nos ha delegado ponernos al frente de las medidas extraordinarias, que hemos tenido un buen acompañamiento. Este es un buen ejemplo, la seguridad es un buen ejemplo de cómo hemos sido prácticos, y hemos ido teniendo resultados. Un problema que no se le veía por dónde, hemos empezado a encontrar la ruta de cómo hacer retroceder el crimen, de cómo golpearlo estratégicamente, pero la única manera de hacerlo era que todo el Estado estuviéramos en una misma dirección. Estamos trabajando con Fiscalía, estamos trabajando con la Policía, con el Ministerio de Seguridad y Justicia, con el liderazgo del Ministerio de Seguridad y Justicia, estamos trabajando coordinado con la Procuraduría, el sector justicia en este caso está dando su aporte y la Asamblea Legislativa, debo reconocer que en este tema ha sido un papel muy protagónico y positivo, así debe ser. Nos ha acompañado en todas las medidas de reformas legales a través de la Comisión de Seguridad y Narcoactividad, la Comisión de Hacienda, y el punto clave fue cuando hubo que acompañar los 152 millones para poder sacar a colocar bonos. Ya tenemos 100 millones, .9 en esos bonos, en la primera etapa que salieron a colocarse. Ya tenemos a disposición ese recurso para ponerlo y fortalecer la policía, la tecnología, equipamientos. Va una parte también para la Fiscalía, va una parte para resolver el tema de las Fuerzas Armadas. Necesitamos una policía fuerte, una policía bien equipada. Necesitamos una policía con recursos tecnológicos y científicos que sea capaz de poder atajar no solo este año, sino en los próximos años cualquier red de carácter criminal. Y esto lo estamos haciendo en una buena coordinación con la Fiscalía. La Fiscalía también ha estado haciendo su parte. Y creo que aquí hay un buen ejemplo de cómo articular un tema. Creo que la seguridad se ha presentado ahora como un ejemplo. Ahora necesitamos pasar ese ejemplo al campo fiscal y al campo económico. Si nosotros logramos acuerdos básicos en el campo fiscal y logramos un pacto en el tema económico por el empleo, creo que el país, más allá de los problemas históricos y estructurales que tenemos, El Salvador en los próximos 5 años va a tener una mejor ruta de crecimiento y prosperidad. Hemos escuchado, por ejemplo, al fiscal general de la República, Douglas Meléndez, solicitar que se le incremente el presupuesto a la Fiscalía General de la República. Él decía que así como se le exigen resultados a la institución, también se le deben dar los fondos para poder trabajar, y hablaba de situaciones que los habían sacado de parqueos, que tienen problemas para el pago de arrendamientos. ¿Cómo ve usted la situación desde el Ejecutivo? Ese es el tema fiscal del que estábamos hablando, y que en el futuro, si no resolvemos bien esto, no va a ser solo los parqueos. Vamos a ver otras cosas mucho más graves en las distintas instancias del sector público. Entonces, pero el fiscal, el principio es correcto. De hecho, el presidente tiene la decisión, y este equipo de gobierno, de trabajar de la mano con la Fiscalía. Lo estamos haciendo. Estamos incluso ya fortaleciendo la Fiscalía. Hemos estado trabajando muy cercano con el equipo de la Fiscalía. Por ejemplo, de las medidas incorporamos 7.5 millones para mejoramiento de equipamientos de la Fiscalía. El fiscal tiene razón, dice que hay equipamientos ahí de vehículos de 15 a 20 años. Segundo, por ejemplo, se le dio un fondo, se le ha dado un fondo a la Fiscalía para contratar 100 fiscales más, que ya prácticamente casi todos están contratados de acuerdo al informe que el fiscal nos compartió. Y además de esto, ya se ha dado un fondo que se facilitó para el crédito para construir las propias instalaciones de la Fiscalía, que yo creo que es importantísimo. Así como hay que fortalecer a la policía, así como tiene los recursos el órgano judicial asignados, así también tenemos que preocuparnos por fortalecer la Fiscalía, porque es un factor clave en el combate no solo a la criminalidad, sino en la institucionalidad de nuestro país.
Y por lo tanto, como es la Fiscalía entra en el tema de seguridad en general, para hablar, entonces habrá que considerar en la estructuración del nuevo presupuesto cómo poder priorizar en el tema de seguridad que el fortalecimiento de la policía también podamos ver el fortalecimiento de la Fiscalía. 135 días han pasado desde que se anunciaron las medidas extraordinarias de seguridad. ¿Cuál es su balance y cuáles considera usted que pueden ser las proyecciones del Ejecutivo y de todo el aparato estatal a diciembre en cuanto al tema de seguridad Bueno, pública? felicitar a la policía, son los verdaderos héroes. Hemos tenido que perder este año 26 miembros de la policía que han entregado su vida en el cumplimiento de su deber, más de 11 miembros de las Fuerzas Armadas. Realmente tenemos una cuota de sacrificio muy fuerte y entonces la policía ha sido una de las que están en la primera trinchera. Entonces hay que acompañar, hay que seguir apoyando a nuestra policía, hay que seguir trabajando de manera articulada con la Fiscalía y por supuesto una mayor cooperación del órgano judicial. Quiero decir que este año vamos a cerrar, la tendencia y la meta que tenemos es cerrar con menos homicidios que el año pasado. Ya a partir de los 133 días que llevamos, hemos bajado el 50%, pero queremos que eso se vaya consolidando y de 2 dígitos bajar a 1 al cerrar las medidas extraordinarias. Pero no solo se trata del número, sino de haber golpeado estratégicamente a la estructura criminal, tanto a la extorsión como a la estructura del crimen, y esto pasa por controlar totalmente el sistema penitenciario. Entonces, ahora, al cerrar el mes de diciembre, esperamos tener buenas noticias para el país. No es fácil. Declararle la guerra al mundo criminal no es sencillo. Es decir, no solo hay que tener valentía como gobierno, como país, sino que hay que tener la capacidad también de lanzar todas las acciones que se requieren para poder doblegar a esta estructura. Y por eso hemos tomado mayor control del sistema penitenciario, hemos hecho una serie de medidas para ir a buscar a las estructuras criminales que están intimidando y están aterrorizando a la comunidad, y hoy hemos empezado a cortar los flujos financieros. La operación Jaque es la primera señal de lo que vamos a tener en situaciones futuras para debilitar las finanzas y los patrimonios de la estructura criminal. Así es que yo diría que vamos bien, pero el reto que tenemos es seguir mejorando para que podamos darle los mejores resultados al país en materia de seguridad y que la familia salvadoreña cada vez se pueda sentir más segura, no solo ella, sino su familia y en el entorno de la comunidad. Tenemos una pregunta que formulamos a través de la red social Facebook para darle participación a las personas que están en sintonía de Noticiero Hechos y también, para que ellos también hablen sobre diversas opiniones que han surgido a lo largo de esta semana. La pregunta que formulamos era, ¿considera usted que debería explorarse la posibilidad de recortar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia tal y como lo sugiere el ministro de Hacienda? Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado las personas que nos siguen a través de esta red social. Dice José Wilfredo Gracia, nos dice, no solo a la Corte Suprema de Justicia, todos los órganos del Estado deberían recortarles el presupuesto, es más, debería analizarse los salarios de los ministerios y los señores de la Corte de Cuentas deberían tomar cartas en este asunto. Mauricio Cermeño, claro que sí, es la situación que cuenta con más fondos y mejores salarios, aún para los empleados que no son profesionales y hasta reciben bonos extras, sería muy justo, dice. Cedillos Adiel nos dice, no estoy de acuerdo que le recorten dinero a instituciones que tienen que ver con la seguridad, lo hubieran de aplicar a CAPRES y a la Asamblea Legislativa. Y Francisco Arcadio Calles Mengíbar, sí, ya que la situación financiera del país no es la más idónea en este momento y todos deben ser coherentes con el tema del ahorro. Vamos a leer un último comentario. Mauricio A. Guzmán nos dice, claro que sí, si es necesario, hay que hacerlo, sobre todo si sigue obstaculizando el trabajo del gobierno. Bueno, estos son los comentarios que nos han dejado a través de la red social Facebook. Y aprovechando que tenemos aquí al vicepresidente de la República, queremos hacerle una pregunta sobre una situación que ocurrió ayer y que tiene que ver con el trabajo de la Corte Suprema de Justicia. Ayer la Corte en pleno decidió decir no a la extradición de los militares que eran solicitados por España. Recordemos que la Audiencia Nacional Española estaba
está requiriendo o quiere aplicar la justicia a 17 militares, pero hasta ahora solo 4 habían sido capturados y esos 4 eran los que estaban en proceso de extradición y viendo qué pasaba. Ayer la Corte decidió en pleno, los 15 magistrados decidieron decir no a una posible extradición a España. Me gustaría conocer su impresión sobre este tema, señor vicepresidente. Mira, una decisión oportuna del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Creo que es una decisión bien razonada y en el contexto en que estamos, creo que es un mensaje claro. Y por lo tanto, qué bueno que la Corte Suprema de Justicia se haya pronunciado y lo haya hecho en el contexto en que lo ha realizado. Y me da la pauta para decir que por todo lo que estamos construyendo en la institucionalidad y por todas las últimas cosas que hemos tenido en materia de fallos y en materia de procesos, yo creo que el país está llegando a un momento que para dar certidumbre en los próximos 15, 20 años, quizás, yo te decía, el tema fiscal, el tema económico, en el tema de seguridad vamos caminando. Quizás sea necesario considerar, por todo lo que está sucediendo, incluso por las múltiples resoluciones de la sala, que yo diría que incluso hay atribuciones que se están tomando que no corresponden, porque casi la Asamblea Legislativa pareciera que está dejando ya de legislar. Entonces quizás lo mejor es para que todos nos sintamos con la certidumbre y con la perspectiva de futuro en el campo institucional, quizás es el momento de discutir una nueva reforma constitucional. Yo creo que es lo mejor y que lo hagan lo que les corresponde. ¿Y quiénes les corresponde hacer la reforma constitucional? A los electos. No pueden estar haciendo reformas constitucionales los que no son electos y a los que no mandata la Constitución. Porque si no vamos a entrar en un campo donde todo lo que se hace después otro lo deshace. Los equilibrios de poderes sí. El peso y contrapeso sí. Pero el principio constitucional tiene su base en los 3 órganos del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Y ahí descansa, en esas instancias plenas, descansa el poder delegado de la gente. Entonces, si no queremos que el país entre en una situación de que lo que se hizo ayer, mañana no sirve, que lo que se hizo hace 5 años, hoy resulta que no, a alguien le parece que no es correcto, lo mejor quizás sería que el país empiece a explorar una verdadera ruta para hacer una verdadera reforma constitucional para los próximos 15 años. Señor vicepresidente, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros aquí a la entrevista de Hechos AM de Canal 12. No, agradecerte a ti y como tú sabes, estamos a la disposición para seguir conversando y compartir las principales decisiones y sobre todo las posiciones de nuestro gobierno en el marco de las actividades que desarrolla nuestro presidente Salvador Sánchez Serén y el equipo que lo acompañamos. Así cerramos la entrevista correspondiente a este día miércoles. Por supuesto que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos. Mientras tanto, nosotros continuamos informándole. Esta vez vamos a pasar a temas electorales. El Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos pues ya están afinando las fechas para la celebración de las elecciones de 2018. Ellos han fijado el 4 de marzo para que todos los salvadoreños acudamos a las urnas a elegir diputados y consejos municipales. Vamos a conocer el detalle a continuación. El Tribunal Supremo Electoral propuso que las elecciones municipales y legislativas de 2018 se realicen el 4 de marzo, pero los partidos políticos informan que aún tienen pendientes reformas ordenadas por la Sala de lo Constitucional. La más importante es la elección directa de los diputados suplentes. Aunque el tribunal sostiene que su elección fue legal, los políticos ya miran alternativas. Nosotros nos debemos a la Constitución y a las leyes de la República y con base en la legislación vigente, nosotros realizamos el proceso de elección de todos los diputados suplentes y así les entregamos credenciales, ¿ya? Entonces, para nosotros los diputados suplentes han sido legalmente electos. La sala dijo que tiene que ser voto directo y voto directo todos los que sabemos que es por cara. Entonces, principalmente yo, y esta es una opinión muy personal, yo creo que si es voto directo debe haber otra papeleta.
Otros temas que se encuentran en estudio son reformas electorales, conformación de organismos temporales como las juntas receptoras de voto, la creación de escuela de capacitación electoral, inscripción de planillas y utilización de tecnología. Precisamente los diputados dicen que el calendario debe ajustarse a los cambios que ellos vayan aprobando. Habrán unas reformas puntuales que vamos a tomar más adelante, a lo sumo dentro de 15 días, que se ajustarán a esas fechas. Con relación a las fechas de inscripción, a las fechas de presentación de las candidaturas, de las inscripciones para consejos municipales, para diputados. Por ejemplo, estamos hablando en un primer término de la fecha en que se realizarían las elecciones, en búsqueda de que no vaya a interferir los resultados definitivos con la vacación de Semana Santa. Se ha planteado como una posibilidad el día 4 de marzo para las elecciones del 2018. El magistrado presidente informó que las reuniones con políticos serán constantes. Nos ha quedado pendiente el tema del presupuesto. ¿Cuánto va a requerir esta elección en términos presupuestarios para poder llevarla a cabo? Aparte de los comicios de 2018, en la agenda también se incluirá las elecciones presidenciales de 2019. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Bueno, y en temas político-partidarios, Mauricio Interiano, Edwin Zamora y Hugo Barrera están inscritos con sus planillas para las elecciones internas que realizará el COENA el próximo 28 de agosto. Ellos buscan dirigir el principal partido de oposición durante los próximos años. Para obtener los 43 diputados, los 150 alcaldes y la presidencia en el 2019. Porque claramente necesitamos renovar, no solo nuestro partido, renovar toda la dinámica política que tenemos en El Salvador. Un COENA que es representativo de todas las bases del partido y de todas las regiones del partido. Esas son las propuestas de los candidatos a presidir el COENA. Mauricio Interiano, Edwin Zamora y Hugo Barrera inscribieron a sus respectivas planillas ante la Comisión Electoral Nacional. Interiano lidera una lista de personas del tricolor, entre las que destacan los diputados Ernesto Mason, Marta Evelyn Batres y René Portillo Cuadra. Ellos le apuntan a cambiar la cara del actual COENA. Pero renovación no es un tema de edad o de cambiar personas. Renovación es un tema de actitudes, es un tema de visión. Es un tema de compromisos, y si algo nos hemos asegurado, como les dije inicialmente, este equipo que tenemos aquí representa esa fuerza y esa convicción que necesitamos para salir adelante. En la planilla de Edwin Zamora también figuran algunos parlamentarios como Ana Vilma de Escobar y Julio Fabián, al igual que actuales miembros del COENA, Leoni de Valdés, quien estaría al cargo de la vicepresidencia de organización, y Celina de Ávila, candidata a presidir la dirección de información. Me acerqué a ellas para pedirles que me acompañaran por el excelente trabajo que han hecho estos 3 años. En ningún momento pudo haber sido pensado en función de este servidor o de esta planilla, porque ninguna de las dos tenía idea que pertenecerían a esta planilla. Hugo Barrera incluye a caras conocidas al interior del partido. Busca asumir como presidente de Arena y retomar la visión de sus fundadores y hacer presión de cara a las elecciones presidenciales. Nuestra misión va a estar orientada como COENA a identificar a la persona que más posibilidades tenga de ganar la presidencia de la República, pero también que más posibilidades tenga de comprender qué es lo que hay que hacer en este país para que estemos en un proceso de desarrollo. Los retos que deben asumir los nuevos mandos del COENA tienen que lidiar con los señalamientos que enfrentan algunas comunas bajo el partido Arena de presuntos vínculos con pandillas y divisiones al interior del instituto político. Ese es uno de los retos más importantes de toda la clase política. Arena no tiene nada que limpiar. Creo que quien tiene que limpiar el desastre que ha hecho de El Salvador es el FMLN y su dirigencia. El actual presidente de Arena concluye que se dan las garantías de transparencia durante el proceso. Los miembros que nos hemos quedado en el COENA, porque ustedes se habrán dado cuenta que algunos miembros del COENA actual son parte de alguna de las 3 planillas, ellos ya renunciaron. Y por lo tanto los miembros que nos hemos quedado en el Consejo Ejecutivo Nacional le vamos a dar todo el apoyo y todo el soporte logístico a la Comisión Electoral Nacional. El 28 de agosto serán las elecciones internas de Arena, donde más de 28.000 correligionarios votarán por sus máximos representantes. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Inmar Batres.
Gracias, Crisia. Y también quiero comentarle que al menos unas 500 mujeres llegaron al encuentro de emprendedores dirigido al sector femenino organizado por CONAMIPE. Con él se busca impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresarias. Para dinamizar la economía en El Salvador, el órgano ejecutivo implementa diversos programas, apostándole por entregar herramientas a pequeños y medianos empresarios del país. Queremos acercarles conocimientos, la experiencia de otras mujeres que ya pasaron por cursos de formación, de capacitación y que en ese momento, digamos, están como a la expectativa de qué más se puede hacer. Unas 500 mujeres se dieron cita en el Centro de Ferias y Convenciones entre potenciales empresarias y otras que se animaron hace algunos meses a desarrollar sus ideas de negocios. Las ya establecidas aseguran que no ha sido una tarea fácil. No tenía acceso a crédito porque no tenía garantía ni prendaria, ni hipotecaria, ningún tipo de garantía para poder decir que yo podía emprender el negocio y lo iba a poder pagar, ¿verdad? Esa es una de las dificultades. La otra es que, como le decía, la gente no cree que una mujer puede ser una empresaria. Inicialmente yo trabajaba y tenía un trabajo formal y en ese tiempo pues tenía que pedir permiso sin goce de sueldo, pero luego estamos ya de lleno en nuestro emprendimiento y han venido muchas cosas que hemos ido superándola paso a paso. Este encuentro es parte del programa nacional que ejecuta CONAMIPE en los 14 departamentos del país, con el que se espera demostrar el aporte económico de la mujer por medio de su emprendimiento, con asistencia técnica, capacitaciones y acercamiento a créditos para su desarrollo. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Información en desarrollo. Esta mañana hay una conferencia en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Al parecer esta universidad o las autoridades de la universidad van a sentar posición en torno a la decisión que tomó ayer la Corte Suprema de Justicia de decir no a una posible extradición de militares involucrados en la muerte de los jesuitas en el año 89 a España. Raquel Herrera nos tiene el último dato. Raquel, ¿qué nos cuentas? Muy buenos días, Manuel. Efectivamente ya está montado el escenario donde las autoridades de la Universidad Centroamericana van a dar este día posición respecto a la decisión de la Corte pues de no avalar la solicitud de extradición hacia España de estos militares pues involucrados en la masacre de los sacerdotes jesuitas. Ya la prensa está apostada en este lugar esperando las reacciones del rector de la universidad, el padre André Oliva, así como el director del IDUCA, el sacerdote José María Tojeira. Nosotros estamos esperando pues las reacciones de ellos en cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no avalar la extradición de estos militares involucrados en el asesinato de estos sacerdotes. Esta es información en desarrollo que por supuesto nosotros vamos a tener a detalle en nuestra emisión de la 1:30. Regreso con ustedes a los estudios. Te podemos dar un nuevo insumo, Raquel, sobre la posición que pueden sentar las autoridades de la UCA. Esta mañana el vicepresidente de la República dijo aquí en la entrevista de Hechos AM que él está de acuerdo con la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de no avalar esta extradición a España. Recordemos que los militares están siendo requeridos por la Audiencia Nacional Española y por el juez Eloy Velasco. Vamos a estar pendientes de los datos que surjan de esta conferencia, Raquel. Muy buenos días. Continuamos con la jornada informativa correspondiente a este día miércoles y les vamos a comentar que la expresidenta de la Asamblea Legislativa, la doctora María Julia Castillo, fue despedida con honores por familiares, amigos y correligionarios de su partido político. Así es, ellos asistieron a su sepelio en Jardines del Recuerdo. Desde temprano, las puertas de Cancillería se abrieron para despedir con honores de Estado a María Julia Castillo, primera mujer presidenta de la Asamblea Legislativa. Para muchos, será recordada por su aporte a la política salvadoreña y los logros obtenidos en su carrera como médico. Pero para sus familiares, representó mucho más que eso. Su amor hacia nosotros nos inculcó buenos valores y su entrega hacia su dedicación sobre todo. Siempre estuvo presente, siempre pendiente de nosotros, en el trabajo, aún ya grandes. Siempre estuvo cerca y siempre nos echó la mano en todo momento. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a la capilla de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.
Familiares citaron pasajes bíblicos que les recordaron la fe, que aseguran María Julia siempre mantuvo de manera inquebrantable. No es porque el Señor nos ha bendecido, porque el Señor nos ha tocado. El Señor da la muerte y la vida. Representantes de partidos políticos también participaron de su último adiós en un cementerio privado. Un liderazgo que vino a sembrar ese ánimo en la mujer salvadoreña que ahora lo vemos aumentado en la presencia de más mujeres en los altos cargos de dirección política del país. Una mujer que ha dejado huella en nuestro país, sin duda que su paso por el mundo ha sido muy importante. Donde nos desempeñemos, vamos a hablar ahora de ella como una persona que contribuyó a la participación política de las mujeres. María Julia Castillo incursionó en facetas donde anteriormente era casi imposible que una mujer pudiera ejercer. Nombrada hija meritísima de la República en el año 2010, deja un legado que, según sus allegados, sirve de brújula a las nuevas generaciones. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un reporte de Antonio Valladares. 8 de la mañana con 19 minutos. Vamos de inmediato con Azucena Sandoval, que nos tiene importante información. Adelante, Azucena. Muy buenos días, Celina. Justamente nos hemos ubicado a las afueras de la Corte de Cuentas. En esta oportunidad, la Asociación de Empleados de esta institución están brindando una conferencia de prensa para que nos hable un poco sobre esta situación y rápidamente comentarnos de qué se trata esta conferencia. Muy buenos días. Se trata de presentar una propuesta de perfil sobre el presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas, específicamente desarrollar la parte que dice la Constitución de la República de competencias y moralidad notoria. Para ello nosotros hemos elaborado un perfil en la cual dice que la acreditación académica debe ser contador, abogado de la República, administrador de empresa, de preferencia con doctorado o maestría, cualificación profesional y técnica, contar con experiencia sólida y comprobable en materia de fiscalización gubernamental, actualización en materia de fiscalización gubernamental, es decir, que haya brindado aportes técnicos a la institución o a la fiscalización del Estado. Además, estamos exigiendo a la Asamblea Legislativa que elija lo más pronto posible y que elija conforme a los criterios establecidos por la Constitución, ya que debe acreditar el por qué a los titulares que va a nombrar presidente y magistrado son los más idóneos, debe demostrarlo y debe acreditarlo, y por qué no los otros que se han quedado fuera de la contienda. Bueno, estamos experimentando un poco de problemas con la comunicación con Azucena Sandoval, quien estaba en directo con nosotros. Estamos ya por cerrar esta emisión y tenemos para ustedes las imágenes de lo que ocurrió esta mañana ahí en la zona de la carretera panamericana a la altura del tramo conocido como Los Chorros. Este derrumbe, ya hay personal del Ministerio de Obras Públicas trabajando pues para limpiar esta situación. Es el kilómetro 20 en dirección al occidente del país. Tómelo en cuenta, uno de los carriles todavía se mantiene obstruido, pues las autoridades están trabajando para tratar de liberar la carretera de los escombros, pero es importante que usted conduzca con mucha precaución si necesita circular por esa vía. Sí, recordemos, esto es yendo hacia Lourdes, como de San Salvador, yendo a Lourdes, a Santa Ana, justo después del Turicentro Los Chorros, es donde nos confirmaban, ¿no? Kilómetro 20, 20 y medio, pero para quienes no nos podemos la nomenclatura de dónde queda el kilómetro 20, pues sí nos ubicamos donde queda el Turicentro. Pues es un poquito después del Turicentro, ahí es donde se encuentra este derrumbe, para que pase la voz, se lo comente a sus familiares, amigos, a usted que va a circular por ahí y lo tome en cuenta. Sí, que si bien uno de los carriles está habilitado para que puedan circular las personas que se dirigen al occidente del país, hay momentos en los que cierran completamente la vía y se tiene ahí tremendo congestionamiento. Con esto cerramos la emisión de este día miércoles. Hasta mañana.